Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro programa Desde Abajo, un programa de Hoja de Ruta Radio. El día de hoy nos acompaña Ana Díaz. Ella está llevando a cabo un proyecto que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero para establecer remisiones ciudadanas de intereses y multas generadas en la banca. Antes de comenzar, quisiera, Ana, que nos ayudes con un contexto global de lo que está pasando según las iniciativas ciudadanas en el gobierno de Lenín Moreno y que nos expongas cuáles han sido los motivos para llevar esta reforma a cabo. Buenas tardes, Carolina, qué gusto. Pienso que es importante que dialoguemos sobre las causas que ahora nos unen como ciudadanía, ¿no? Somos trabajadores desempleados, somos emprendedores con microempresas quebradas, somos familias con sobreprecios en los servicios básicos. No es una sola causa la que nos une, son varias. Y son varias injusticias que se están cometiendo ahora con el pueblo ecuatoriano, maquinadas desde el gobierno nacional, que evidentemente gobierna para los poderes económicos, ¿no? Para el empresariado y la banca. Y eso es evidente en las medidas que se han tomado recientemente y por ejemplo, un dato muy básico y que está a la luz es las ganancias netas de la banca desde el 2018, los 2 últimos años. La banca ha ganado casi el 67% de utilidades. Esto suma casi 2.000 millones de dólares. Esto se debe a que el gobierno favorece en la política pública que emite a estos sectores financieros. Y bueno, precisamente la propuesta que nosotros tenemos es una propuesta en el margen, ahora sí, de la crisis social que ha traído el coronavirus al Ecuador, pero es una crisis que se estaba gestando desde mucho antes, ¿no? Y se deriva precisamente de este contexto, de estas ganancias de la banca que en los 2 últimos años, mientras nos estábamos quedando en el desempleo, mientras las empresas quebraban, mientras las familias perdían sus derechos a salud y educación por el recorte presupuestario a estos sectores sociales, la banca crecía. ¿Me entiendes? El gobierno bajaba, la banca crecía. Y esto sin duda se agrava con el tema de la pandemia. Claro, podríamos hablar que es un gobierno que ha sido netamente empresarial, un gobierno neoliberal con políticas completamente claras que han favorecido a los grupos, a los pequeños grupos de poder que existen en el Ecuador. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes tienen como ciudadanos ante estas medidas que ha tomado el gobierno? Porque claro, evidentemente estamos viendo que es una banca que crece, que además en el contexto de la pandemia no deja de cobrar. Apenas se pasó el semáforo a amarillo en Quito, fue evidente que comenzaron a llamar, a presionar, y sabiendo que tenemos un alto índice de desempleo, de subempleo, de trabajo informal en el Ecuador, que además no garantiza tampoco que se mueva una economía y que se dinamice. ¿Cuáles son las alternativas que podemos tener aquí? Y tú mencionabas algo sobre los servicios básicos, o sea, creo que es muy claro esto de los ciudadanos que no pagamos los servicios básicos durante el semáforo rojo, digamos, no se podía salir o no teníamos fluidez de capital, pero ahora, claro, vienen unos servicios básicos casi triplicados, ¿no? Exactamente, precisamente somos ahora las familias ecuatorianas quienes nos vemos afectados completamente por la crisis. En cada familia ecuatoriana seguramente hay una víctima del desempleo. Además podemos hablar de víctimas de COVID, es decir, gente en estado de morbilidad, enferma o muerta que no ha podido trabajar durante estos casi 3 meses y que aún así debe asumir una deuda bancaria con intereses. La Superintendencia de Bancos ha emitido una resolución recientemente, que se deriva de la resolución primaria de mayo, para que los bancos den una prórroga a los cuentaahorristas, a la gente que tiene una deuda con la banca. Esta prórroga se acababa en junio, el 1 de junio se acababa, y ahora se ha prorrogado 2 meses más. ¿Qué sucede? Que parece ser que la banca actúa independientemente de lo que
incluso dispone el gobierno, dispone la superintendencia de bancos. Es decir, existe esta resolución de que se espere 2 meses más de prórroga a las personas que tienen deudas con la banca, sin multas, sin intereses, ni demora, ni regulares. Sin embargo, ¿qué hacen las entidades bancarias? Seguramente muchos ciudadanos se identifican con esto. Como tú mencionas, desde que cambiamos de semáforo, las entidades bancarias están llamándonos para renegociar. Y hay una de las mayores trampas, de las mayores estrategias, de los mayores mecanismos de la banca para ganar en medio de una crisis, ¿no? No es la primera vez, históricamente la banca gana de las crisis porque, para muestra basta un botón, tenemos mayor desempleo, los despidos, las desvinculaciones en el sector público son por miles, crece la informalidad, el sector informal crece, incluso no hablando solo de deuda, sino hablando de nuevos créditos. La banca te presta, pero como no tienes trabajo, te presta, son créditos de mayor riesgo y te presta un mayor interés. Nuevamente la banca es la que gana de la crisis y además la banca gana cuando le propone a usted, cuentaahorrista, o que tiene una deuda, renegociar la deuda. Renegociemos la deuda, deme una cuota inicial y lo demás muy, muy cómodo con intereses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las deudas crecen. ¿Y qué pasa? Nos seguimos endeudando. Nuestra propuesta es el diferimiento de las deudas de menos de $100,000 sin interés alguno debido a una crisis mundial. No estamos diciendo que no vamos a pagar las deudas. Se ha hablado de honrar las deudas, honrando la buena ética capitalista protestante. Pero, sin embargo, vamos a pagar las deudas, pero no queremos que nos cobren intereses. Es decir, estamos, como hemos dicho, en una crisis en el desempleo y aún así la banca pretende cobrarnos interés haciendo caso omiso o únicamente dejando en el discurso, en las redes sociales, el hecho de que la superintendencia tenga una prórroga de 2 meses más para los deudores con la banca pública y privada. Y las deudas me siguen llamando, todos los ecuatorianos se quejarán de eso. Las deudas nos siguen llamando para decirnos que negociemos con intereses pese a la resolución de la superintendencia de bancos. Sí, Ana, pero mucho más allá del hecho fáctico, digamos, mucho más allá del hecho de la deuda, del cobro de intereses, de este interés particular de los sectores empresariales privados de la banca, yo creo que es importante realizar un análisis al gobierno que estamos teniendo en este tiempo, ¿no? O sea, es claramente que es un gobierno que no está gobernando para los sectores populares, que tiene una preferencia para los sectores empresariales, y creo que tú has acompañado no solo este movimiento de la banca, sino también los movimientos, por ejemplo, de los profesores, que se están enfrentando también a un no pago de sus salarios o a una reducción del magisterio fiscal. Entonces, ¿cómo tú lo verías como comunicadora política que eres? ¿Cuáles son las medidas de este gobierno? ¿Cómo podríamos analizar? Sí, precisamente. Como mencioné en primera instancia, esta es solo una de las causas que deberían unir la lucha del pueblo, el reclamo ciudadano, más allá de cualquier tipo de postura. El reclamo ciudadano debe ser conjunto, ¿no? Lo que mencionas es tremendamente fuerte. A principios de este mes acompañamos con una cobertura realmente comunicacional al gremio docente, al gremio de maestros, a la red de maestros del Ecuador, a dejar una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Evidentemente la acción de la entrega fue simbólica, la Corte no estaba atendiendo en ese momento, no sé si ahora lo está haciendo, pero es importantísimo el contenido de esta acción de inconstitucionalidad que los maestros presentan, porque no es únicamente en defensa de sus derechos que han sido violentados desde que se hizo la primera reducción en el sector educación, ¿no? Que no estamos hablando de la pandemia. No. Las prioridades de este gobierno han sido evidentes desde que ascendió al poder, ¿no? Ha habido recortes en el sector social, pero más allá de eso, los maestros presentan una acción de inconstitucionalidad frente al decreto el decreto, se me va ahorita el número del decreto,
pero es el que emite Lenín Moreno el 19 de mayo, con el que le posibilita bajar los salarios por el hecho de reducir la jornada laboral. Este decreto, primero que ellos argumentan una inconsistencia en la forma de emitir la normativa. ¿Por qué? Porque para reducir la jornada laboral y los salarios, habría que cambiar la ley orgánica de servicio público. Es decir, hacer una reforma a la ley. Sin embargo, esto se hace con una modificación a un reglamento. Es decir, no se cumple el debido proceso que llaman los abogados para reformar una ley orgánica. Se lo hace mediante un reglamento, es inconstitucional por completo, y no solo por ello, sino porque la Constitución establece la intangibilidad o inviolabilidad, si lo quieres, para que se comprenda mejor, del derecho, de los derechos de los trabajadores. Es decir, las conquistas laborales no pueden ser regresivas de ninguna manera, y nuestra Constitución lo establece. Moreno nos lo advirtió de este proceder inconstitucional, y nos advirtió que el propio presidente de la República pisotearía la ley, la normativa, la Constitución, la Carta Política del país, cuando mencionó que la realidad parecía superar la legalidad, lo que es una barbaridad, ¿no? Se está violando los derechos no solo de los docentes, sino de todos los trabajadores públicos y privados al emitir este tipo de resoluciones que no están al nivel de una ley orgánica, como te menciono, y reducir la jornada laboral, que es tener una regresión en el tema de derechos. Me parece que es el artículo 165 de la Constitución, que establece que no se podrá tocar ni siquiera en estado de excepción, crisis o similares los presupuestos de salud y educación. No se podrán tocar. Pero más allá de esto, los maestros entregan una acción de inconstitucionalidad de fondo y forma en defensa de todos los trabajadores del país, porque todos los trabajadores del país están siendo afectados, están siendo desvinculados. Hemos visto casos de 20 años de trabajo con una indemnización de $400, lo que es indignante, no solo ilegal, sino indignante, inhumano, ¿me entiendes? O sea, realmente, si la realidad tenía que superar a la legalidad, es esta inhumanidad e indolencia y precariedad a la que nos someten las decisiones estatales, y pobreza. O sea, realmente lo que se viene es de eso y lo que ya estamos viviendo. Entonces, sin duda este gobierno, basta ver, si quieres cifras, si queremos casos, basta ver cómo la banca, lo que mencionamos, ¿no? La banca incrementa sus ganancias y el pueblo decrece. Entonces, realmente la acción de los docentes es un llamado a los trabajadores del país a tomar acción, a levantarse contra la violación de sus propios derechos, ¿no? El hecho de que el empleador pueda negociar en teoría, y es lo mismo que plantea en todo caso también este tema de la superintendencia. Es como que el más grande puede negociar con el más pequeño. El empleador, el empresario, el jefe puede en teoría decirle al empleado, al operario, al obrero, negociar con él, es decir, el operario estaría al mismo nivel. Lo que sabemos que en nuestro país no es así. Si uno no estaría de acuerdo con una reducción de jornada o una reducción salarial, lo más fácil es la desvinculación. Moreno ha facilitado la desvinculación. Ya no existen despidos intempestivos ni indemnizaciones por ellos, sino únicamente un desahucio por mutuo acuerdo. Imagínate lo que es violentar la propia normativa, la propia ley existente a través de decretos menores, desapareciendo la indemnización por despido intempestivo, señores. Entonces, este es realmente un llamado a los trabajadores del país a defender sus condiciones laborales en la empresa, en la escuela, pero también en la fábrica. Un operario nunca estará al nivel de un jefe para negociar, como un deudor de la banca, como todos somos, o un cuentaahorrista, como todos somos, nunca estará al nivel del señor Egas o el señor Lazo, que se han enriquecido estos últimos años, y aún así quieren meterle la mano al pueblo y cobrarnos intereses. Creo que esto da cuenta que nos enfrentamos a una crisis de la democracia, ¿no?
O sea, principalmente es a qué estamos jugando, qué democracia hemos hecho en el país, pero también tenemos que el gobierno de Moreno se fortaleció desde el primer mandato, ¿no? Desde el 2017, teniendo un enemigo, ¿no? Un enemigo interno que era en un principio los correístas. Entonces, todo el tiempo tenían este discurso del correísmo versus el morenismo y ahora pues nos vamos dando cuenta que se les están cayendo las máscaras porque incluso yo pensaría que dentro del gobierno pueden estar existiendo fracciones. O sea, ¿cómo estás viendo ahora que existen ya denuncias a Bucaram, pero también existen denuncias a las oligarquías serranas, ¿no? O sea, todo el tiempo ya ves que se están peleando, es como es merengue, merengue, y comienzan a pelearse. El 8 pasa las denuncias que hacen a Bucaram, el 4 a Sones Horner, y comienzan como a tener como ya tensiones políticas. ¿Qué es lo que está pasando comunicacionalmente? ¿Cómo lo ponemos a analizar? ¿Y cuál sería la bandeja de análisis que podrías poner sobre la mesa? Planteas un tema muy interesante, ¿no? Y un tema que creo que es necesario que la ciudadanía, los televidentes en el Ecuador, voy a usar este adjetivo porque es el que me sale, lastimosamente todavía vemos mucha televisión, la gente se informa de las noticias a través de la televisión, sin duda hay un uso creciente de las redes sociales, pero la mayoría de ecuatorianos, sobre todo en ciertos sectores etarios, se informan a través de la televisión. Y sin duda ha causado toda una conmoción el tema de que, como vos mencionas, ¿es merengue o no es merengue? O sea, sí, parece que sí están luchando contra la corrupción y sí le apresan al Bucaram, no, pero al final era solo arresto domiciliario porque le apresan al único que tiene tercera edad, que es mayor, que tiene tercera edad para ser arrestado únicamente domiciliariamente. Pero bueno, yo creo que es importante hacer una lectura de este tema y de lo que nos informan o desinforman los medios de comunicación a diario. Estamos realmente siendo testigos en el Ecuador de lo que algunos autores y algunos otros faranduleros denominarían un show mediático. Se trata de una cortina de humo. A veces se le denomina también un globo senda de prueba a la población, digamos. ¿Y por qué te menciono esto? Porque la corrupción nos han construido un enemigo abstracto, ¿no? Un enemigo abstracto que es el enemigo de la corrupción. Y es un enemigo que justificaría muchas cosas. Como tú lo mencionas, el primer enemigo fue el correísmo. El primer enemigo y el enemigo permanente y que persiste en las voces del actual gobierno. Sin embargo, parecía ser un enemigo insuficiente ya en este momento. Y ahora el tema de la corrupción ha plagado completamente las pantallas de televisión nacional, construyendo un enemigo abstracto. La corrupción, sí, por ahí con los Bucaram, porque ya es algo que se conoce a voces y sí, más o menos, pero existe mucha corrupción, es el monstruo de la corrupción que seguramente será culpable de la privatización. Ojo, están vendiendo nuestras empresas públicas, incluyendo, y esto me duele mucho como ecuatoriana y como contribuyente activa, me duele mucho que están vendiendo empresas públicas y pretenden privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Entonces, ¿y quién es el culpable? Sin duda lo fue el correísmo y sin duda lo es la corrupción, pero si se fijan, la corrupción no es que tiene un rostro específico, sino está en diferentes personajes y muchos de ellos testaferros, misteriosos, que siguen cargando esta culpabilidad, ¿no? Son los que de alguna manera se llevarían los costes sociales, los costes políticos de la privatización, porque se construyó ese enemigo abstracto de la corrupción. Pues no sé si me dejo entender un poco con este tema. Es importante que le demos una lectura a veces de mayor profundidad a lo que publican los medios de comunicación. No olvidemos que los medios de comunicación televisivos tradicionales en el Ecuador son también propiedad de la banca, son también propiedad de grandes empresarios y sin querer caer en radicalismos, aunque creo que es el momento realmente, yo pienso que este es el momento más que de una lucha contra Moreno, que únicamente ha sido una marioneta de estos grupos económicos,
es una lucha una lucha de clases, una lucha de clases. Los grupos económicos han retomado el poder del país, quizás nunca lo dejaron, porque sin duda están enquistados en cada institución, ¿no? Vemos en lugares, no es el IES, pero es un hospital, es el Hospital Carbo Maldonado. Entonces, es una institución gigantesca, pero es otra institución que también tiene contrataciones por 20 millones o por ínfima cuantía. Parece ser que los grupos económicos están enquistados en cada uno de estos espacios institucionales del Estado. Ana, han recuperado fuerza. Antes de que continúes, claro, yo creo que aquí es importante hacer esta acotación cuando entendemos cómo se configuró el Estado en el Ecuador. O sea, finalmente siempre fue lo mismo. Estamos siendo una hacienda feudalista de ciertas oligarquías que mantienen al Ecuador como su hacienda. Y además son feudalismos parásitos, o sea, que solo han vivido de materias primas que no han sido capaces de industrializar, una oligarquía vaga que no permite el crecimiento económico y además que no ha permitido tampoco un crecimiento político, educacional, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó durante los 10 años del correísmo? Y de pronto retoma una cuestión que nosotros vivíamos cuando teníamos que 20 años, ¿no? O sea, cuando comenzamos con nuestros 20, hubo un cambio y de pronto, ¡pac! O sea, otra vez vienen las huelgas, otra vez vienen las marchas, otra vez viene un reclamo, una insatisfacción social de parte del pueblo para reclamar a un gobierno que realmente no genera una satisfacción a nivel social. O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Quiénes son esas oligarquías que nos gobiernan? ¿Y cómo tienen tanto poder? Porque además vivimos en octubre una movilización de 13 días que hubiese sido suficiente para quebrar un gobierno, pero que finalmente se pudo negociar y el gobierno de Moreno sigue manteniendo las riendas en el Ecuador. Me parece importante lo que acabas de mencionar. Sin duda, yendo a un análisis aún más profundo, lastimosamente el Ecuador ha sido administrado como una hacienda completamente donde hay unos señores feudales que son quienes poseen el poder económico, quienes dan las órdenes y quienes ponen y sacan presidentes, ¿no? No nos digamos mentiras. Recientemente yo caí en cuenta, León Febres Cordero. ¿Quién era? Sí, sin duda, podemos hablar del abuso de derechos humanos, de un montón de cosas. Previamente, ¿quién era antes de ser presidente? Y era, digamos, el administrador o capataz de Luis Noboa, ¿no? De uno de los primeros agroexportadores de nuestra costa ecuatoriana. Y es lastimosamente doloroso ver cómo la historia se repite y no se ha cambiado. O sea, no se ha cambiado. Seguimos, nos siguen gobernando peones, capataces, empleados de los grupos económicos. Es como, vea, deme gobernando esta hacienda, tenga. Y esos mismos grupos económicos son los que alimentan al capataz, alimentan a los medios de comunicación, son parte de la hacienda, ¿no? Y nos tienen a la final como las ratas, estas ratitas de las ruedas de crítica del capitalismo, tal cual. O sea, vivimos en un país en el que lastimosamente estos grupos económicos nunca han perdido poder, si bien en el gobierno anterior tal vez hubo un repliegue, ¿no? Como cuando el mar se repliega. Pero vemos que no estuvieron completamente enquistados porque quizás no permitían tampoco gobernar. Sabemos con nombre y apellido, en la familia Bucarán, con lo de los Toral, antes en Guayaquil, sabemos que son asesinos. O sea, literal, se maneja como una hacienda, incluso con bala. Entonces, yo supongo que si hay algún presidente, empleado, capataz de estos grupos económicos, que no se venda sus intereses económicos, ojo, porque Moreno no ha gobernado para la banca y para el empresariado de gratis, no ha asumido todos los costos políticos de forma gratuita. Yo creo que estos empresarios, estos banqueros, como tú muy bien mencionas, mediocres, porque no han cambiado su forma de actuar, ni siquiera han innovado, le pagan muy bien a sus empleados.
Y eso vemos, ¿no? Vemos en el servilismo muchas veces, lastimosamente, del pueblo, que está a veces muy cercano al socialcristianismo, a la derecha. Vemos cómo los socialcristianos, del empresariado, lo que hay detrás, los grupos económicos pueden pagarle muy bien a quienes les sirven. Sin embargo, no sirven a los intereses colectivos de un país como tal, sino a los intereses del hacendatario que nos gobierna. Y ahí me permito identificar algo adicional en los medios, ¿no? La pugna entre Otto, la pugna entre los Bucarán, la pugna, qué pena la sierra, pero estamos frente a la pugna del empresariado agroindustrial guayaco, costeño, y la banca. Estos son los dos frentes que se están dando, ¿no? Y a eso respondo con la consulta que me planteaste. Es lo que vemos en los medios y que a veces nos confunde porque decimos, no, pero sí, parece que sí están actuando contra la corrupción. No, señores, el gobierno actual, la estructura de gobierno actual, la administración actual es la corrupción. Los grupos económicos son quienes sostienen al gobierno actual y únicamente se trata de la pugna. Lastimosamente, en el 2021 verán a qué capataz ponen al frente del país. Si al representante de la banca o del empresariado. Y veremos, tal vez, que sean más álgidas las políticas para gobernar de uno o de otro lado. Es decir, la banca quiere ganar más, y quiere un gobierno que le dé más a la banca, o un gobierno que le dé más al empresariado. Ahora el empresariado se ha visto afectado por el tema del coronavirus, y es el que ha exigido que salgamos a trabajar. Claro, es lastimoso digamos, el escenario que se pone sobre la mesa, sobre el tablero del Ecuador, pero también es lamentable cuando estás haciendo este análisis saber que a pesar del voto popular, o sea, a pesar de este velo que es la democracia, finalmente yo me pongo a analizar y es como que, ¿qué hacemos votando? O sea, finalmente, ¿qué papel tenemos como ciudadanos en la construcción de un país en donde la democracia es solo un velo, porque finalmente se le dará ahora la tajada a otro? O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? Por un lado. Por otro lado, quisiera topar el tema súper interesante que yo además quería haber topado en programas anteriores, y es el papel de la comunicación, ¿no? Porque tenemos las grandes empresas mediáticas que en realidad han servido para sostener los crímenes de Estado, porque no hay otra forma de llamar, es un gobierno criminal que además ha asesinado gente, ¿no? O sea, tú tenías el anterior gobierno que le llamaba a Correa dictador, que no deja espacio para la movilización social, que apresa a los que van a la movilización social, pero ahora tuvimos en octubre un gobierno que asesinó, un gobierno que desapareció, un gobierno que cayó la movilización social, y ahora tienes además un gobierno que se roba la plata en medio de una pandemia, que quita plata a la educación y a la salud, que son las prioridades en un Estado. Entonces tenemos un gobierno criminal y también tenemos un paraguas que le protege a este gobierno criminal, que evidentemente son los medios de comunicación. ¿Qué podemos esperar de estos medios de comunicación y cómo hacer la contra, ¿no? Como ciudadanos. ¿Qué papel tenemos? Los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación como tal, de las empresas mediáticas, siempre es cuestionable y muchas veces lamentable, ¿no? Frente a esta idea del deber ser, de su responsabilidad con la sociedad, con la gente, con el ser humano, y realmente al ser, al cómo de hecho se actúa la comunicación lastimosamente, trabaja en dependencia del poder económico en las empresas mediáticas y del poder político. Muchos autores, y si hablamos de academia, plantean esta dependencia entre el poder económico, el poder político y la comunicación. Parece ser que no solo el poder político manda o da órdenes o incide en lo que se comunica, sino también al contrario, ¿no? Muchas veces son los medios que representan a grupos económicos, sectores económicos claros en el país y en Latinoamérica, representan a grupos económicos claros, son muchas veces quienes imponen su agenda
incluso a nivel político, ¿no? Y es lo que se está planteando recientemente. Estamos viendo quienes hicieron campaña a favor del sí en la consulta popular, en la consulta popular planteada por Moreno, y los medios tuvieron un protagonismo bastante fuerte en este tema, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales. Y como te menciono, nos muestran, o sea, hay que extrañarse, ¿no? ¿Por qué Teleamazonas, por qué Coavisa nos está mostrando que se robaron el avión y que se jugaron con 15 millones? Y parece ser una telenovela, ¿no? O sea, no, lastimosamente vamos a relacionar en este momento al vecino país de Colombia con el tema de los narcos, pero aquí también en el Ecuador parece que no hay narcos, pero hay corruptos que se vuelan en avionetas. Entonces, construir un show, ¿no? Es darle lastimosamente circo al pueblo, que es la vieja estrategia de los romanos, para distraerle de lo que realmente es importante. Y lo que es importante es que, señores, si todavía tenemos pan en nuestras mesas, pronto no nos alcanzará porque tenemos miembros de nuestra familia desempleados, trabajadores precarizados, tenemos miembros de nuestra familia no atendidos en el sistema de salud, niños que no pueden acceder a la educación porque carecen de las condiciones de internet, de computador, las condiciones materiales para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente la lucha, la causa que debe convocarnos? Es la injusticia en este momento, la injusticia social, se ha visto reflejada y que ha sido más álgida por el tema del coronavirus, pero que sin embargo en el Ecuador existe y está auspiciada completamente por el gobierno actual, manipulado, mandado, si se quiere, por los grupos económicos. Ojo, no es suficiente con que nuestra consigna sea fuera Moreno, fuera, porque Moreno es una marioneta y está ahí para asumir esos costos políticos. No es suficiente. Nuestra lucha es ahora contra los grupos económicos que han sido dueños de este país lastimosamente durante casi toda nuestra historia, y que ahora los defensores de la democracia, Romo y sus acólitos, que son quienes nos gobiernan, también cayeron en ser sus peones, sus empleados para gobernar este país a sus completos apetitos, ¿no? Entonces, creo que es importante que identifiquemos que la lucha es contra los grupos económicos. Por eso la lucha, por eso nuestra propuesta de reforma al Código Monetario, es decir, las crisis deberían ser asumidas, nos hablaron de ser solidarios, deberían ser asumidas con las utilidades de la banca. El Estado debería las percibir... utilidades del petróleo. Por ejemplo. Entonces, Claro. imagínate lo básico, ¿no? Que es, y lastimosamente muchos ciudadanos caen en esta trampa, lo básico que es decir, le quito a un maestro que gana en el mejor de los casos, y gracias a la homologación, $1,200. Unos $700, le quito la cuarta parte de esto, o el 12% de esto. Y con eso me va a alcanzar para la crisis. No, señores, eso es construir, es incluso maquinar una crisis. Es una crisis que se construye para que haya beneficiados de ella. Y los beneficiados, como dijimos en primera instancia, son la banca, porque renegocian las deudas, porque aumenta el riesgo y la gente no puede pagar sus deudas, porque aumenta la informalidad y puedes prestar a mayores intereses. Entonces vamos a construir una crisis, vamos a desvincular empleados públicos, vamos a reducir salarios, construyamos una crisis, que haya menos consumo, que haya menos fluidez de capital, que haya menos circulante. ¿Y quiénes ganan? La banca. El empresariado está afectado, por eso es la pugna, señores. El siguiente gobierno será de la banca o será del empresariado. Lastimosamente, esa es la pugna en el Ecuador. ¿Qué papel nos queda? Pues luchar, reclamar, incidir, y a veces en el Ecuador hace falta participación ciudadana, política. Hoy en la mañana estuvimos en el plantón precisamente para el diferimiento de deudas sin intereses. Nos acompañaron los jóvenes de Vientos del Pueblo. Un saludo para estos jóvenes. Pero ¿qué pasa con el adulto, con el trabajador, con el que fue despedido? No sé si es que no salimos, si no nos movilizamos, o que simplemente los medios no lo visibilizan. Ojo con eso, ¿no? Porque hay muchos medios alternativos en los que vos sí encuentras ahí navegando por el Facebook que los trabajadores de DESA estuvieron ayer
frente al Ministerio del Trabajo, evidentemente reclamando contra la precarización laboral, contra el despido. Los trabajadores de otros sectores estuvieron en tal lugar. Tal vez no se visibiliza en los medios. Y sí estamos movilizándonos, lo que resulta esperanzador. Pero ahí habría que ver, ¿no?, hasta dónde es el papel del pueblo frente ya a un ejército completamente armado. Hablemos del uso de la fuerza. Podemos morir en la radicalización de nuestras luchas. Además que la radicalización del uso de la fuerza ha sido en este gobierno aceptado, ¿no? Y legislado y legitimado, digámoslo así. O sea, aquí también creo que cabe mencionar un comentario que ¿qué papel cumple la ley? Porque finalmente la ley está favoreciendo a los grupos empresariales, está favoreciendo a los grupos de poder, está tapando corrupción, está siendo manipulada para favorecer a la banca. Entonces, como siempre, o sea, la legislación yo creería que sirve para la macroeconomía, ¿no? Para la macroeconomía de un país. Otro punto interesante que topabas, y creo que quisiera cerrar con esto, es el papel que deberíamos tener los ciudadanos, y es un papel de educación. O sea, pero es muy paradójico ver que necesitamos educación en un país que ha sido agrario, en un país campesino, en un país en que la educación siempre ha estado desvinculada de un presupuesto estatal y es a la que siempre tocan, ¿no? O sea, estamos en un país que somos tercermundistas, pero bueno, topemos la educación. Entonces mantenemos a un pueblo ignorante que va a ser incapaz de hacer un análisis político a profundidad, pero también que va a ser incapaz de darse cuenta de los velos que nos van poniendo a su favor. Creo que es un llamado también a defender el presupuesto educativo que además garantiza la calidad educativa. Estamos viendo que no solo están topando a los maestros de bachillerato y de escuela, sino que han ido ahora también a las universidades, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen acceso a la universidad pública? Deberíamos preguntarnos de eso, y quiénes tienen acceso a la universidad privada. Y además, o sea, que es una cuestión mucho más grave, porque la educación debe ser un negocio. O sea, me parece que eso es algo muy sucio cuando la educación es un derecho universal. Entonces, ¿cómo vamos favoreciendo también la banca, no? Claro, ahora como la educación pública no te puede dar un cupo porque ya tiene menos presupuesto, te damos un préstamo para la educación privada, así puedes acceder. Y desde tus 18 años, pues estarás endeudado con ellos. Y así la maestría y así el doctorado, porque además nos van pidiendo esta relación meritocrática alrededor del desarrollo. Me parece importantísimo el punto que topas. La educación. La educación fue un tema álgido hace 3 semanas. Nos olvidábamos también en los medios, ¿no? Incluso también en los alternativos. Es a veces vamos por temas nomás. La educación, señores, la educación, más que hablar de una reducción presupuestaria actual o de las que ha venido habiendo, hay que tener en claro este tema y hay que analizar. Yo invitaba en un programa al que me convocaron, justamente de comunicadores, y en el que se debatía el tema de la reducción presupuestaria. La central no hay matrículas por este tema, Hay que ver este tema como macro, y es una invitación a todos los comunicadores, a quienes hacemos comunicación, a quienes hacemos docencia, a quienes nos comunicamos con la gente, por último, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Hay que ver los temas como macro. ¿Qué es la educación para un país? No se trata únicamente de una reducción presupuestaria puntual, sino que el tema de la inversión pública, la inversión estatal, el hecho de que su dinero en impuestos vaya a ser invertido por el Estado administrador en educación, quiere decir que ese Estado tiene una proyección de país, tiene un proyecto de país. Invertir en educación primaria, secundaria y superior quiere decir que yo estoy formando las futuras generaciones, señores. No es nada menor, no es nada menor. Por eso el tema de la educación es un tema que hay que analizar de forma macro, ¿no? Más allá de la desvinculación, lo que es lamentable, y entra en el tema en la causa laboral, la desvinculación de docentes, cosas lamentables como el hecho de que se le retire a adolescentes el derecho a un bachillerato internacional para, en teoría, asumir la crisis después de que se pagan mucho más de 320 millones de dólares a tenedores de la deuda. Cuestiones que salen del sentido común, porque ni siquiera son equivalentes, ¿no? Es como que yo debo 200
dólares en la tienda de mi esquina, pero para pagar le voy a quitar el refrigerio a mi hijo. El refrigerio de 2 días. No, pues no es equivalente. El refrigerio será $2, pero yo debo 200. Entonces, la crisis me cuesta 200. Entonces, no es equivalente, pero estas medidas quiero que se conciban siempre como construir esta crisis para que haya beneficiados, ¿no? Y hay que ver el tema, replico esto, hay que ver el tema de la educación como un tema de proyecto de país, como un tema de proyección de país. En el anterior gobierno, sin querer ponerme en esta postura, pero había un tema de eduquemos científicos, hagamos que se eduquen científicos, porque así saldremos de la dependencia tecnológica. Imagínate lo que era cuando los grupos económicos actuales y de siempre solo piensan en exportar banano. Se hablaba de la proyección, es una proyección, como les menciono, la inversión en educación es una proyección, no únicamente, porque es muy importante, pero se hablaba de educar científicos, de invertir en que en que mi hijo sea científico, para tener un Ecuador productor de estos aparatos, de esta computadora que estamos viendo, de algo más innovador, no dependiente en temas de tecnología y por lo tanto no dependiente en muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces el tema educativo, el tema de la inversión pública en educación, es un tema macro que hay que ver con proyección de país. ¿Cómo va a ser el Ecuador en 20 años con jóvenes que no tienen acceso a la educación porque no cuentan con las condiciones materiales, refiriéndonos a una computadora y servicio de internet para educarse? ¿Cómo va a ser el Ecuador en 10 años si los jóvenes no pueden ingresar a una universidad pública y por lo tanto no tendrán educación superior? Seremos un Ecuador de bachilleres. Entonces, realmente la inversión pública en educación no es un tema menor, nunca debe ser visto como un tema menor, ni analizado. Comunicadores, políticos, activistas, el tema de la educación es un tema macro, es un tema de proyección de país. ¿Cómo nos vemos en 5, en 10, en 15? ¿Qué pasará con tu hijo? ¿Qué pasará con mi sobrino? En los futuros años, en las futuras generaciones, ¿cómo será el Ecuador? ¿Qué están ganando estos señores con recortar el presupuesto de la educación superior, quitarle el bachillerato internacional a estos jóvenes? Seguir en su hacienda. Eso es lo que están ganando, seguir en su hacienda. En el país, iba a decir en el viejo país, pero no sé si fue el viejo país, porque resurge de las cenizas como un ave fénix diabólica. Y es reconstruir eso, reconstruir ese país donde somos operarios de la hacienda y nada más. Imagínate, peor aún, las ciencias sociales, peor aún, porque muchas veces suelen ser en las inversiones públicas de los países latinoamericanos que buscan seguir en la dependencia de estos grupos económicos, la última rueda del coche, ¿no? Entonces, hay que ver la educación, la reducción presupuestaria o la inversión como algo de proyección. No podemos decir, Yachay no funcionó. Señores, Yachay era parte del sueño de un país hacia 20 años, hacia nuevas generaciones. La educación es una cuestión de proyección social, de proyección de país. Claro, creo que nos enfrentamos a lo que tú mencionas como el proyecto que siempre ha acarreado América Latina y es el proyecto de la economía de la dependencia, ¿no? Todo el tiempo hemos estado exportando materia prima para luego exportamos petróleo para luego comprar gasolina, exportamos petróleo para comprar shampoo porque no somos capaces aún de producirlo. Y creo que es muy triste pensar alrededor de un país que ha retrocedido. Yo creería que no 10 años, ¿no? Creo que volvemos a los tiempos del feudalismo y creo que también nos estamos enfrentando a un fracaso de Estado, a una crisis democrática profunda y también hacer un llamado, como tú decías, a la ciudadanía, a los procesos de movilización, a apagar la televisión. Yo recuerdo ahora cuando le votaron a Lucio, cuando huyó, ¿no? ¿Cómo surgió Radio La Luna? Tal vez este es el momento que surjan medios de comunicación alternativos que puedan visibilizar las luchas de los pueblos, porque estos plantones no es que han surgido ahora, ya vamos al 6º plantón el próximo lunes, convocado por la Universidad Central para la movilización del presupuesto universitario. Ha habido este plantón que tú nos acabas de mencionar, que ya es el segundo para la reforma a la ley monetaria, pero también creo que es una cuestión conjunta que estamos buscando muchos colectivos para que el país
finalmente tenga por lo menos un proyecto de país, porque un país es un colectivo, o sea, no podemos estar sumidos a darle todo el tiempo una hacienda a los que están ahí cuando nosotros somos los obreros y somos los que finalmente estamos reclamando derechos universales, ¿no? Por último, topar el tema de la salud, Ana, para despedirnos, y a mí me parecería que el coronavirus le cayó de pelos, fue una película perfecta para el gobierno central, es lo que finalmente si necesitaba un regalo, pues Dios le acaba de dar, no sé, no sé si esté aliado con el No sé FMI, no si. sé qué diablos pasa, pero también me parecería que es como una película terrorífica que le permitió al Estado justificar todo lo que ya venía planeando, ¿no? Porque además primero que es una agenda con la que Moreno no llegó, no es una agenda con la que ganó. La agenda con la que ganó era distinta, el proyecto de país que él tuvo era distinto. Luego se viró, ¿no? Y comenzó a gobernar para las oligarquías y finalmente creo que tenía este proyecto ya entre manos y que el coronavirus le permitió implementarlo, además sin movilización social. Así es, ¿no? Realmente estamos frente a... se ha hablado mucho del tema del coronavirus, se ha teorizado mucho también sobre el tema, pero creo que es importante mencionar lo que tú bien decías. Hay a escala global, a escala mundial, una ruptura que ya viene algunos años y que este tema agravó, que es la ruptura de quizás el contrato social universal previo al ingreso del capitalismo, ¿no? La promesa del sistema que nos prometía que si éramos buenos ciudadanos, honrados trabajadores, toda esta ética capitalista protestante, nos decía que si hacíamos eso, pues viviríamos felices nosotros y nuestras familias, nuestras generaciones, y esa parecía ser la promesa del capitalismo, ¿no? Esto por muchos años se ha cuestionado, porque no se esperaba, y no estaba en el contrato social universal, si lo vemos así, el índice, la cantidad de desigualdad social que está viviendo el planeta entero. El planeta entero, sin duda esto se agrava en los países latinoamericanos como el nuestro, pero el planeta entero está viendo no solo las fisuras, hace algunos años en las ciencias sociales se hablaban de las fisuras del capitalismo, no solamente las fisuras, sino la ruptura total, el agrietamiento total, la explosión total y la caída de muchos de estos preceptos, porque la desigualdad social ha superado todo tipo de promesa de este contrato social colectivo que parecía prometernos el sistema capitalista en su ingreso, ¿no? Post revolución industrial. Entonces, me parece importante lo que acabas de mencionar. Hay un autor que habla de la inexistencia de la democracia, o más bien de la democracia de élites. Y Mosca, me parece que es este autor, un italiano, y él menciona que las élites únicamente se turnan el poder para gobernarnos, ¿no? La democracia parece ser una falacia ya en los momentos actuales, porque no solo en nuestro país se ha comprobado que los gobernantes son colocados por los grupos de poder, por los grupos económicos. Me parece importante que las nuevas generaciones, nosotros, que estamos en este momento en el planeta, nos pronunciemos contra estas falacias, la democracia representativa, porque una democracia directa, nuestros representantes también han dejado mucho que desear, es de lo que venimos charlando. Y tú mencionabas el tema de salud, el tema del coronavirus como una ventana de oportunidad excelente para los gobiernos actuales. Sí, parece ser, es algo que me dicen mucho, ¿no? Les cayó como anillo al dedo, porque si Martínez ya venía gobernando para la banca, esto le cae como anillo al dedo. Si Moreno venía atribuyéndose, arrogándose funciones de legislativo para gobernar para el empresariado, esto le cayó como anillo al dedo. Sí, el coronavirus parecería ser una estrategia mundial que agrava la desigualdad social, pero también pone en evidencia que hay que salir de ello, ¿no? Que hay que salir de estos gobiernos, que hay que salir de los grupos económicos
es complejo. A mí siempre me molesta un poco el tema del uso de la fuerza, el tema del ejército, porque cómo luchar contra eso, ¿no? Creo que hay varios frentes y varias formas de resistencia, más allá del enfrentamiento directo que también se debe hacer, pero sí nos estamos enfrentando y las desigualdades deben abrirnos los ojos, ¿no? La desigualdad social es el tema que debe convocarnos. Las luchas no se deben fraccionar. Sin duda estamos por acá con la bandera de los deudores de la banca, no nos cobren, difiérannos las deudas de menos de $100,000 hasta el 2021, porque Moreno también les ha dado chance a los empresarios que despidan a los trabajadores sin ningún tipo de indemnización hasta el 2021. Pero el pueblo no tiene derecho a pagar sus deudas sin intereses. Por un lado esa causa, por otro lado la causa de la educación, por otro lado la causa de la salud. La causa es la desigualdad social. Desigualdad social. La corrupción es un enemigo abstracto. Hay que cuestionarla. Y así como hay que cuestionar el poder, impugna ahora en nuestro país para adueñarse de nuestras arcas. No importa quién sea el títere o la figura, hay que tener cuidado de los outsiders. Seguramente aparecerá un outsider, es decir, un tipo fuera del juego político, tal vez joven, tal vez de buena apariencia, con un gran ángel, como muchos asesores de ese mal llamado marketing político asesorarán a los grupos económicos, y aparecerá un outsider así, lo que pretendían con Otto. No puedo pronunciar su apellido, pero aparecerá un outsider así porque el Grupo Noboa puede financiar al outsider y también a su contendario. No hay ningún problema en financiarlo porque vas a gobernar para mí. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado de los outsiders. Bueno, hemos estado en esta charla muy amena. Me parece que también muy constructiva con Ana Díaz. Ella es comunicadora social, estudiante de una maestría en comunicación política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Me ha agradado mucho estos temas de conversación. Le agradezco mucho también que nos ha podido instruir en estos casi 50 minutos de charla. Agradecerte, Ana. Creo que el panorama es desesperanzador, no quisiera llamarlo así, pero en realidad creo que tenemos un panorama que no brinda esperanza en el tema político. Algunos los han llamado ya el necroestado, ¿no? Estas políticas necropolíticas, el necroestado, a lo que nos estamos enfrentando, políticas ya más allá del neoliberalismo, porque ni siquiera son neoliberales, ya pasan, y además nos enfrentamos a un Estado que en palabras coloquiales yo diría ya se pasan de sinvergüenzas, no tienen sangre en la cara para robar, para, no sé, dejarnos desfalcados. Ya tienen dinero, pero no les basta y quieren seguir robando, es increíble. Finalmente, también creo yo que como medio de comunicación alternativa es hacer un llamado a las movilizaciones. Si es que no se pueden movilizar, pues compartir las movilizaciones, apagar el televisor, instruirse, leer, dejar de lado la agenda mediática, dejar de lado el velo mediático y un poco como abrir los ojos, quitarnos estas máscaras que tenemos, no solo en tiempos de pandemia, y construir una democracia que quisiéramos. ¿Cuál es tu mensaje final, Ana? Y te agradezco también la participación en nuestro programa. Qué bueno que mencionaste este tema de la necropolítica. Ha habido muchos autores, ¿no?, que tratan de ilustrar mediante la teoría específicamente estos estados que hacen uso del aparataje institucional para imponer medidas antidemocráticas. Es decir, el Estado, y es importantísimo que los ciudadanos entiendan el rol del Estado en sus vidas, El Estado es el que debe, por la acumulación de recursos mediante impuestos y mediante un montón de rentas y otras cuestiones, debe garantizar el derecho público a la salud, a la educación, y gobernar para las mayorías, gobernar para el trabajador, gobernar para el operario, gobernar para el deudor, en defensa del ciudadano. Ese es el deber del Estado que elegimos cada 4 años, señores, y eso hay que tenerlo muy claro. Muy claro. El Estado no tiene por qué gobernar para la banca, para el empresariado, porque en teoría somos los ecuatorianos, con nuestro voto, nuestros impuestos, quienes sostenemos el Estado, ¿no? Pero sí estamos frente a gobiernos
Hay autores turcos que lo llaman neoliberalismo autoritario, el uso del aparataje institucional para imponer medidas neoliberales antidemocráticas, ¿no? Estamos hablando de un autoritarismo gubernamental, este autoritarismo ejercido desde el Estado, además con el regreso de las armas. Son armas, uso excesivo de la fuerza, y son leyes antidemocráticas también, ¿no? Entonces, es esta conjunción, el neoliberalismo ya no parece solo ser operado por el mercado, sino que ahora es operado por el Estado, con políticas que favorecen al mercado, y el autoritarismo ya no es solo con las armas, sino también con las leyes. Entonces, sí, específicamente para concluir, mi invitación es a ser críticos, como tú mencionas, y a ser muy críticos con lo que vemos, a ser muy críticos con el show mediático, a levantarnos, a reclamar si nuestros derechos están siendo violentados. Creo que el de todos los ecuatorianos está siendo violentado ahora, y es la única manera, ¿no? Es la única manera de salir de la hacienda. Salgamos de la hacienda. El esclavismo se acabó hace cientos de años, el feudalismo también. Por favor, ecuatorianos, salgamos finalmente de la hacienda. Parece que nunca lo hemos hecho. Agradecemos a Ana Díaz su participación. Les invitamos a seguirnos en nuestro programa Hoja de Ruta Radio desde abajo. Una invitación para dialogar temas de política y diversos temas alrededor de la pandemia del COVID-2019, pero también hablar alrededor del Estado y el papel que éste ha tenido durante el tiempo que se ha ejercido en el Ecuador y el papel de este en nuestras vidas. Mi nombre es Carolina Álvarez, nos ha acompañado Ana Díaz. Un saludo y muchas gracias.